El teatro de Leo. Un enigmático joven de pelo blanco entró repentinamente en el estéril y caótico campo de batalla que había sido destruido por el hielo y el fuego. Su pelo blanco no era ni demasiado largo ni demasiado corto, sin un estilo distinto. Su figura tampoco era ni demasiado musculosa ni demasiado delgada. Tenía una constitución mediana que daba la impresión de estar a punto de flotar y ser tragado por las masas. Pero, Subaru arzobispo, de la codicia. La autointroducción del joven mediocre dejó un gran impacto en Subaru. Mientras los oídos de Subaru no hubieran cometido un error fatal, entonces ese joven era en realidad un arzobispo del pecado del culto de la bruja. Esa afirmación ciertamente no era una mentira. Si ese no era el caso, entonces, ¿de qué otra manera podría haber salido ileso del ataque final de Sirius? Así que una anomalía era imposible. Regulus aún así, es genial que lo haya alcanzado. Después de todo, mi novia casi se convirtió en ceniza. Incluso yo, que rara vez expresamos expectativas particulares, espero que haya alguien que pueda ayudar a mantener la humanidad de mi novia. Más que eso es una cuestión de mérito, creo que es una cuestión de curso. Después de todo, no puedo cometer una perversión de la sexualidad como dedicar mi amor a las cenizas. Así, trayendo consigo un miedo que se negó a disiparse, tejiendo tales palabras sobre Emilia, el joven arzobispo que se llamaba a sí mismo Regulus se encontraba ante el tembloroso Subaru. Aunque hablaba con fluidez, el contenido de su discurso estaba vacío, como si solo estuviera repitiendo la misma broma una y otra vez. Emilia, que se vio obligada a escuchar esa broma, no se movió. Parecía haber perdido completamente la conciencia, su forma esbelta solo tendida en sus brazos. Regulus levantó un dedo hacia el pelo blanco de sus cejas. Regulus, aunque es gratificante no ver nada malo, parece lamentable que no pueda revelar mi heroísmo a mi novia hoy. Creo que un rescate heroico en medio de una crisis sin salida lleva a los corazones de dos personas a un lugar muy importante. Bueno, después de todo, la combinación de los dos ya es un hecho establecido y la única pregunta es el momento. ¿No es genial? Subaru, ¿tú, qué has estado diciendo? Regulus HMM. Regulus, que había estado diciendo su verdad honesta, descubrió a Subaru y le frunció el ceño. Luego dio una respiración muy cansada. Regulus. ¿No entiendes conceptos básicos como la cortesía? Lo primero que hice fue darme una introducción. Para preguntarte por qué te presentarás, es porque es lo más importante para comenzar como una relación. No importa qué tipo de relación, no es necesario comenzar con un conocido donde los dos nos conozcamos. Entonces, solo porque soy alguien que se preocupa por esas cosas, a menudo pienso que no importa a quién, seré lo más amigable posible. No estoy diciendo que no haya posibilidad de que la otra parte sea tímida. Incluso si crees que quieres estar bien conectado, cuando comienzas presentándote, algo en ti siempre no puede dejar de dudar. Por consideración a ese tipo de personas, trato de presentarme lo más posible y actuar para crear un espacio donde se sientan cómodos. Por supuesto, no espero que esta gracia sea inmediatamente obvia. Sin embargo, tengo esperanzas de que después de un tiempo, podrán detectar el significado de una introducción. O, más bien, que se den cuenta de ello. ¿O es natural hablar con alguien que conoces por primera vez sin presentarte? Si ese es el caso, entonces hay una ligera diferencia entre mi sentido común y mi cultura. En ese caso, aunque ambas partes se sienten obligadas, es necesario rechazar por anticipado a la otra parte para evitar un malentendido. ¿No es eso tan diferente de lo que dije antes, dar por sentado que somos amables entre nosotros? De hecho, decirlo se siente descortés. Y eso es una pérdida de etiqueta, y la otra parte se queda con un valor menor. Una evaluación falsa del valor de cada uno se impone a los demás. Esta es una violación de los derechos de los demás. Desde cualquier perspectiva racional, esto es una violación de mis derechos. Subaru. Oh, lo siento, mi nombre es Natsuki Subaru. Una mirada frenética se elevó en los ojos de Regulus mientras seguía parando, sirviendo como una sirena de advertencia para Subaru. Actuando sobre ese miedo, Subaru tembló al dar su nombre. Luego, al escuchar la introducción de Subaru, Regulus entrecerró los ojos como platos. Regulus, sí, eso está bien. Porque dar respeto invita al respeto. Aunque las condiciones para lograr un mundo que crea ambas cosas se dan por sentado, no tienes que buscar la felicidad de los demás. Mientras persigas tu felicidad, otros también encontrarán la felicidad correspondiente. No se deje atrapar por sus deseos, solo acepte sus verdades y se sienta satisfecho con sus necesidades diarias. Esa es la forma pacífica de la vida. Tal vez valdría la pena preguntarse si su discurso suave fue serio o no.
Pero sus ojos brillantes demostraron que sus palabras no eran bromas ni irónicas. Más bien, eran sus creencias genuinas. Tomar sus palabras fuera de contexto tal vez las haga parecer como las de Sirius. De hecho, el comportamiento y las palabras de Regulus tenían la misma superficialidad y distorsión que las de Sirio. Regulus. Después de todo, ¿es realmente tan difícil encontrar el estado de ánimo adecuado para conversar? ¿Por qué es imposible hacer esto como algo natural para la humanidad? ¿Por qué es imposible, consciente, inconsciente e indiferente, continuar causando daños sutiles a los demás en los días en que se hacen tales cosas? Lesiones sutiles lastiman, ¿no? Además de eso, si algo serio se abre camino, podría convertirse en una enfermedad potencialmente mortal. El cuerpo y el alma son uno. Odio a aquellos que malinterpretan la vida en la medida en que inconscientemente amenazan a otros. ¿No parecen deformadas sus mentes? Subaru. Regulus obviamente, tienen fallas como seres humanos, y no está bien que ese comportamiento permanezca inconsciente. Por supuesto, es un error imponer una carga a quienes son discriminados. La mayoría de las personas tiene sentido común, pero ¿por qué no se dan cuenta conscientemente de que el mundo se está volviendo lento? Incluso sin darse cuenta de que están pisoteando los corazones ocultos de los demás, si no se dan cuenta de sus errores torcidos e imperfectos, ¿no es posible que sus pies sigan pisoteando y pisoteando? Como si no estuviera contento con el silencio de Subaru, Regulus presionó repetidamente para obtener una respuesta. El discurso de Regulus se fue haciendo cada vez más rápido, transmitiendo claramente un aumento en la emoción. Aún así, Subaru aún no pudo responder. Al pensar en dar una respuesta, su corazón se estremeció. Subaru, todo lo dicho, ¿no sabes? Sirius, gracias por la lección. Quemar, Scorch y desaparecer. Una cascada de fuego se vertió desde detrás de Regulus. Sirius había agitado sus brazos para convocar una llama que consumía sin piedad a su compañero arzobispo. Subaru, testigo de esta atrocidad, se encontró una vez más incapaz de moverse. Beatrice Subaru. Subaru, yo, lo sé. Pero está bien. Beatrice, también temblando de miedo, agarró los hombros de Subaru hasta que dolieron. Ella también estaba preocupada por Emilia, que había sido atrapada en la llama. Era imposible para Subaru no temer la violencia que había involucrado a Emilia. Aún así, mantuvo una firme creencia. Eso fue, Regulus, digo, para interrumpir la conversación de alguien más de esa manera. ¿Qué tan horrible eres al leer el estado de ánimo? Si quieres decir algo, habla, levanta la mano. ¿Crees que tengo la presencia de ánimo solo para esperar a que hables? Regulus retorció su muñeca y el vórtice de la llama desapareció. Las olas de calor se disiparon como descartadas por la magia, mientras que Regulus, de pie en el centro del vórtice, permaneció intacto. Naturalmente, Emilia, descansando en sus brazos, todavía estaba en el mismo estado. Incluso engullido por las llamas de esa intensidad, ni una sola gota de sudor apareció en su rostro. Regulo. Tú y yo compartimos el título de arzobispo. Ya que sé que tu cabeza está desordenada, si solo hubieras cometido un pequeño error, podría haber hecho una suave ciega. Afortunadamente, no hubo daño. Solamente. Dándose la vuelta, Regulus bajó la voz y miró a Sirius, quien tenía esa mirada fija mientras cerraba su abrigo, una vez más escondiendo a la chica atada a ella de los alrededores, apretando los dientes todo el tiempo. Regulus, estabas planeando quemar a esta chica conmigo. Me resistiría un poco a decir que perdonaré ese tipo de comportamiento. Sería mejor decir que sería imposible. Desde la antigüedad, sin importar cuál sea la historia o la moralidad de los personajes, si los seres queridos están heridos, entonces su ira es inevitable. Porque ese es un derecho que todos tenemos. Estoy bien dentro de mis derechos para vengarme. Sirius, ira. ¿Te enojaste? No me hagas reír. Un hombre superficial e insignificante como tú no puede hablar tan suavemente sobre la ira. La ira es mía. Es lo que obtuve de él, y es más importante para mí que cualquier otra cosa. Regulus, ya veo. ¿Todavía te aferras al idiota que siguió arriesgando la muerte? Qué molesto, qué asco. Eso no es ni constructivo ni racional. La muerte es el fin. Esto es una cuestión de curso, ¿no es así? No estoy dispuesto a admitir eso y aferrarme solo a los recuerdos. Realmente tienes fallas. Si alguien a quien amas muere, encuentra al siguiente. En lugar de gritar sobre el amor, ejerza los derechos que le han sido otorgados. Al interrumpir ese ciclo natural, realmente eres escoria desesperada. Sirius, tú, quien se rió de la muerte de esa persona, hablar de manera arrogante. Sirius, que había sido degradado implacablemente, se enfureció.
El suelo de piedra se agrietó a merced del pisotón de la loca cuando dirigió sus llamas gemelas hacia adelante, que volaban hacia Regulus a una velocidad alarmante. Un sonido ardiente y desgarrador acompañó al arma en su viaje letal. La cadena golpeó la carne de Regulus, golpeando su mejilla hacia un lado. Sin embargo, ni la furia de Sirius ni los ataques de la cadena se habían calmado con ese único golpe. De izquierda a derecha, de arriba a abajo, de adelante hacia atrás, las cadenas de cobre de Sirius golpean implacablemente el cuerpo de Regulus. Además de eso, las cadenas, que vuelan a velocidades increíblemente altas, también proyectaron olas de calor. Sirius. Desaparece, 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 desaparece. Giro a la ceniza junto con eso mala bruja. La cerca de llamas se cerró en el centro, atrapando a Regulus en ese infierno furioso. La temperatura de esa tormenta fue lo suficientemente alta como para derretir las baldosas del piso donde estaba Regulus, y el suelo debajo de él se evaporó o se hundió para formar depresiones. Al presenciar el resultado ardiente, las respiraciones de Sirius se volvieron salvajes. Compartiendo su ira, la multitud de personas de sangre salvaje a su alrededor se desangró de sus ojos y narices, haciendo sonidos extraños mientras se reunían. Regulus, digo, ¿cuántas veces tengo que decirte lo mismo? Regulus dio un paso adelante sobre la losa de piedra roja como si nada hubiera pasado. Ya fuera su pelo blanco, su ropa o los brazos de Emilia, nada tenía rastros de rasguños. Solo su expresión se había convertido en una de insatisfacción infantil. Regulus, lo he pensado. No importa cuántas veces se diga lo mismo, algunas personas no pueden entender. No les importa lo suficiente, hacen el esfuerzo suficiente para entender lo que se dice. ¿Eso es desprecio? Entonces, ya sea grabando lo que aprendieron en sus corazones como mandamientos, o haciendo autoexámenes cuidadosos, o recordando que fue motivo de reflexión para el mañana, no hacen nada de eso. Se olvidan, y se limpia. Decir lo mismo una y otra vez no solo es una blasfemia, sino también un desprecio que impacta negativamente a ambas partes. Tanto su propio valor como el valor de la otra parte están fundamentalmente degradados. Así es como es. Es una forma de violencia que ignora las palabras y las acciones. Entonces lo pensé. Sirius, maldito insecto. Regulus, la doctrina del culto de la bruja es así: si se golpea una mejilla, presente la otra mejilla y pregúntele a su oponente por qué lucha como lo hacen. Esto muestra una valiosa lección de comprensión mutua. Ah, pero también he pensado en esto. También es cierto que alguien cuya mejilla ha sido golpeada debería contraatacar. Eso es especialmente necesario contra quienes no conocen el dolor. Solo escuchar el contenido de ese discurso lo haría parecer muy severo. Pero Regulus era una existencia distorsionada. Regulus, que salió de la oscuridad, tenía una sonrisa sombría. Esa sonrisa ciertamente no era un gesto amistoso. Más bien, estaba más cerca del lamerse la lengua cuando un depredador examinó a su presa. Todavía no se sabía cómo se había defendido Regulus contra la llama y la cadena de Sirius. Quizás su poder era puramente defensivo. Tal vez la autoridad de la codicia no concedió ningún medio de ataque. Por lo tanto, está claro que el comportamiento de Regulus no debe ser evidencia concluyente de consecuencias fatales. Pero, si la batalla se prolongaba, Sirius moriría. Y no había ninguna garantía de que Regulus fuera un poseedor de habilidades puramente defensivas. Si ese joven tiraba de algo, no había duda de que Sirius morirá. Si ese es el caso, no hay ningún problema en absoluto. De hecho, tener el número de arzobispos reducido debido a las luchas internas sería digno de celebración. Sin embargo, aunque gratificante, la muerte de Sirius involucraría a la mayoría de las personas que la rodeaban. Por supuesto, esto incluía a Subaru, así como a todas las personas atrapadas en la ira de Sirius, y ciertamente Luzbel y Tina, quienes oraron por la seguridad de los demás y se sacrificaron. Subaru. Incluso ahora, el miedo se estaba extendiendo por todo el cuerpo del Subaru. Sus rodillas flojas temblaban tanto que incluso la respiración se convirtió en un acto anormal. Pero, incluso en este caso. Beatrice. Subaru. En su oído, una voz débil y poco confiable hizo eco. Aunque el propietario obviamente no podía ocultar su tembloroso miedo, su cálida voz aún hablaba desde detrás de él. Confía en mí, estaba transmitiendo un mensaje algo así. Subaru apretó los dientes y se puso de pie tambaleándose. Se negó a no poder hacer nada y delegar todo en el ligero peso del niño sobre su espalda. Habiendo dicho eso, él no podría hacer nada en absoluto sin su fuerza. Por lo tanto, Subaru se negó a luchar solo, pero también se negó a tirar todo a una persona.
Si Subaru hubiera estado solo, entonces se habría quedado de rodillas. La razón por la que Subaru pudo soportar fue porque no estaba solo. Las otras personas envueltas por la locura eran diferentes. Solo Subaru tenía a alguien cerca, solo Subaru no estaba solo. Estrechamente aferrado a ese sentimiento real, Subaru luchó contra su hazaña. Subaru Beatrice. Beatrice lo sé, de hecho. Con solo una llamada, Beatrice pudo entender completamente lo que necesitaba. La confirmación mutua era innecesaria. Cada uno de ellos está haciendo todo lo posible para cumplir con cada una de sus respectivas responsabilidades. Siempre que lo hagan, deben alcanzar el resultado deseado. Ya sea Sirius o Regulus, los cultistas se habían olvidado completamente de Subaru. Solo podían verse y querían matarse entre ellos. El mejor resultado sería Sirius quemando a Regulus en cenizas, pero eso sería imposible. Por lo tanto, Subaru necesitaba detener el alboroto de Regulus. Subaru tuvo que atraer la atención de Regulus hacia sí mismo y tomar medidas contra la creación de un gran número de víctimas. Y sobre todo, Subaru deja de tocar a mi Emilia. Un amor inagotable empuja el miedo de Subaru y enciende su corazón. Si no se dirigía primero a su corazón deshonesto, nunca sería capaz de luchar contra Regulus. En ese momento, la espalda de Regulus estaba frente a Subaru, y Sirius estaba desviando su atención por completo, lo que era una gran conveniencia para Subaru. Beatrice Shamak. Cuando Subaru obligó a sus piernas temblorosas a moverse, Beatrice comenzó a cantar un hechizo detrás de él. Su poderoso hechizo, Shamak, cubrió el cuerpo de Regulus en una neblina negra cuando comenzó a separarlo del mundo, obstaculizando bellamente su ritmo. Justo antes de que Regulus fuera engullido, Subaru tomó una posición de combate y lanzó ferozmente su látigo hacia adelante. Estaba apuntando al cuello de Regulus. Su látigo lo siguió mientras intentaba atrapar a Regulus. Seguramente con tanta conmoción, incluso el arrogante Regulus tendría que prestar atención a Subaru. Tal vez en el punto donde Beatrice había cubierto la cortina había incluso una posibilidad de que Regulus cayera víctima sin darse cuenta de lo que había sucedido. Subaru, no hay respuesta. Beatrice, él viene. La advertencia de Beatrice llegó luego de que una fuerte sensación de ansiedad ya había golpeado a Subaru. Su látigo pasó a través del aire y la presencia perdida de su objetivo fue dolorosamente obvia. Al momento siguiente, un joven de cabello blanco salió del suelo hacia Subaru, lanzándose de la bruma negra. Regulus, esto ha sido desordenado desde el principio. Has estado agitando mi suave vida con tu magia. ¿Podrías evaporarte en alguna parte? Beatrice Murak. Regulus sostuvo a Emilia con su mano derecha y su mano izquierda vacía de repente golpeó a Subaru. Beatrice inmediatamente renunció a realizar un ataque a favor de lanzar un hechizo que altera la gravedad en Subaru. Subaru inmediatamente afirmó el juicio de Beatrice y saltó hacia arriba para evitar que Regulus alcanzara las yemas de los dedos. Murak es un tipo de magia de sombra con el efecto de liberar un objeto físico de las ataduras de la gravedad. La carne de Subaru ahora era más liviana que una pluma. Él voló hacia arriba, dejando atrás a Regulus. Regulus, ¿por qué quieres evitarlo? Subaru, ¿por qué no lo evitaría? Da miedo. Subaru lanzó de nuevo su látigo a Regulus, quien había mirado a Subaru. En lugar de apuntar a una dirección en particular, Subaru solo golpeó, golpeando la cabeza de Regulus. Su pelo blanco flotaba hacia afuera por el impacto y la cabeza que debería haber sido lacerada por el látigo estaba ilesa. Lo mismo se aplica a su cabello al viento. Regulus, ¿y si mi novia había sido herida? ¿No crees que es una cuestión de rutina que las niñas deban ser tratadas con cuidado y que no es algo que deba enseñarse? ¿No entiendes esto? Subaru, no seas estúpido. La persona que quiero tratar con más cuidado en este mundo es esa chica. ¿Qué hay con la novia esta y la novia de la que has estado hablando? Regulus se ha decidido. Es el destino. Después de todo, hice una promesa en mis sueños. Apoyándose contra la pared, Subaru se quedó estupefacto ante la sonriente respuesta de Regulus. Algo se sentía mal, pero a Regulus claramente no le importaba. Regulo, ella se conectará conmigo. Ese es el destino, ya sabes. En general, me siento satisfecho conmigo mismo y no quiero nada en absoluto. Y aunque no deseo nada en particular, no tengo la mente tan estrecha como para no aceptar lo que será. Especialmente lo que el destino me ha dado. Aunque la mayoría de las personas no esperan esto, cualquier cosa dentro que pueda alcanzar, quiero protegerla. Eso sería yo y las personas que son importantes para mí. Subaru. Regulo, la protegeré. La daré la bienvenida como mi novia y la amaré como ella me amará, y juntos disfrutaremos de una vida estable.
Por lo tanto, por el bien de eso, no me abstendré de ejercer el poder que se me ha otorgado. Subaru entonces, ¿qué pasa con su propia voluntad? Obviamente, una de las partes aún no ha dado su consentimiento, por lo que comprometerse a esta manera es una erupción. La severa declaración de Regulus acababa de confirmar sus convicciones. Por un lado, esta era una forma de pensar directa, justa e inofensiva. Por otro lado, era ridículo hasta cierto punto. Era difícil explicar por qué era mortal, pero era algo que estaba claro desde el principio. Debido a que Regulus había caído en un frenesí, todo se había desviado. La voz de Subaru temblaba, pero no solo con miedo. A su pregunta, Regulus sonrió y continuó como si estuviera discutiendo un tema desechable. Regulus, ¿estás preocupado por mí? Si ese es el caso, gracias. Sin embargo, no hay ningún problema. El destino es inevitable, en particular, en el amor o la amistad, las palabras de una persona no se pueden establecer. Si el destino me dijo que ella sería mi novia, entonces estoy destinado a ser su novio, esto es algo que ya se ha decidido. Beatrice, algo está completamente mal con él, de hecho. Hacia Regulus y su teoría errónea, Beatrice filtra un subconsciente murmullo de disgusto. Subaru sostuvo la misma opinión. Regulus usó palabras bonitas y suaves para cubrir la locura subyacente en sus creencias. Subaru ni siquiera quería saber el alcance de los problemas que esos sentimientos traerían. Subaru, he tenido suficiente. Es imposible que nos entendamos. Es repugnante admitir que una persona tan horrible es un rival para el amor. Subaru retiró su mano de la pared y se permitió flotar de regreso a la tierra. Mirando al silencioso Subaru, Regulus asintió como si hubiera captado la idea principal. Regulus, ya veo. Entiendo. Lo siento, lamento decirlo, pero, el destino de un amante no se puede compartir. Encuentro que una novia que admira a los demás es bastante poco atractiva. Subaru. Cállate. Emilia Tan es mi novia. No la entregaré a alguien como tú. Regulus, es Emilia. Un nombre encantador. Muy adecuado para que los pájaros del amor lo llamen suavemente, muy adecuado para este adorable niño. Subaru, ni siquiera sabes su nombre, pero dices que la quieres como novia. ¡Qué broma! ¿Lo que te hizo? Reguló su cara. Subaru se quedó sin habla con rabia. Malinterpretando su silencio, Regulus inclinó la cabeza. Reguló una cara bonita. Eso es todo amor y todo eso, ¿verdad? Subaru, vete al infierno. Beatrice caída muerta, supongo. De acuerdo con la afirmación de Subaru, Beatrice también le negó a Regulus su amor demasiado casual. Pedaleando hacia el suelo, el cuerpo ingrávido de Subaru todavía estaba bajo los efectos de Murak. Mientras Subaru acortaba la distancia entre ellos mientras montaba el viento, Regulus levantó la mirada, como si estuviera sorprendido. En este momento, Regulus no podía entender las implicaciones de una batalla de combate cuerpo a cuerpo. Subaru mismo lo entendió. En lugar de ser poco inteligente, Regulus no compartía la familiaridad con la batalla que Sirius hizo. Eso no quería decir que no estaba preparado. Más bien, no necesitaba ningún arma. Por lo tanto, acercarse a Regulus sería casi suicida. Aún así, Subaru tenía una razón apremiante para entrar en combate cercano con Regulus. Porque esta era la única forma en que podía usar su as. Regulo, ¿por qué has venido aquí? Realmente no entiendo, aunque no es necesario, espero que puedas decirme. No me falta la reflexión, después de todo. Quiero entender incluso a los oponentes que se marchitan. Subaru, gracias por la iluminación, Beako. Beatrice, listos, de hecho. Regulus se acercó a Subaru con la mano izquierda extendida. Cada uno de esos dedos era probablemente un arma fatal que acabaría con la vida de Subaru. Antes de que eso pudiera pasar, Subaru tomó aire y gritó. Este fue uno de los frutos de los esfuerzos que Subaru y Beatrice habían acumulado durante el año pasado. Subaru. M. Regulus, ¿qué? El canto agudo indujo a la puerta dañada de Subaru a absorber el maná de Beatrice para lanzar una magia exclusiva que nadie más había desarrollado aún. Habían lanzado la magia de la defensa absoluta, milímetros, uno de los 3 hechizos originales diseñados por Beatrice y Subaru. El cuerpo de Subaru estaría envuelto en un campo mágico invisible que le permitiría esquivar este plano de existencia, anulando cualquier ataque contra él, ya sea físico o mágico. Las yemas de los dedos de Regulus no le causaron ningún daño a Subaru cuando lo alcanzaron. Al presenciar este incidente, por primera vez, Regulus reveló una expresión de fuerte shock. Subaru apuntó a su rostro y soltó con fuerza su puño izquierdo.
Subaru ya. Regulus. HK. El lado de la cara de Regulus fue golpeado. Subaru lo había golpeado con un fuerte golpe, pero no se había hecho la menor marca cuando la cabeza de Regulus fue empujada hacia atrás. El daño había sido completamente invalidado. Esto era lo que Subaru había esperado. Un eterno y constante guardián de la carne de Regulus. Beatrice no está lista todavía, de hecho. Antes de que Regulus pudiera contraatacar, Beatrice gritó que aún no se habían alcanzado las condiciones para el siguiente movimiento. En esta proximidad, Subaru necesitaba evitar los ataques de Regulus. Estar en la defensa haría que cada acción sea increíblemente difícil. En ese caso, Subaru necesitaba renunciar a parte de su alma. Regulus, no te preocupes. Subaru invisible. Providencia. Como Regulus sufrió un golpe, sus palabras fueron cortadas. Eso fue debido a que había sido enviado volando. Subaru miró la escena mientras tosía sangre, limpiándose las comisuras de la boca con la manga. Solo los ojos de Subaru podían ver su providencia invisible. Subaru podía ver claramente una tercera mano negra que sobresalía de su pecho, corriendo con un poder terrible. Su cuerpo entero crujió, su alma se debilitó, y algo venenoso fluyó a través de su cuerpo, materializándose como sangre negra en su garganta. Después de pagar el precio por la habilidad, Subaru pudo invocar un ataque de ataque total. Ese golpe, que consumió tanto de Subaru, probablemente no coincidiría con una patada de Garfield. Aún así, ese ataque invisible debe tener un efecto correspondiente al esfuerzo necesario para lanzarlo. Beatrice Subaru, ¿estás bien, de hecho? Subaru tos, de alguna manera. Y en cuanto a ese tipo, es fuerte, pero sus ataques son bastante planos. Escupiendo el resto de la sangre obstruyendo su garganta, Subaru señaló la baja energía del combate de Regulus. Regulus había revelado que era un Lego sin experiencia que estaba a lo sumo en el nivel de Subaru. Mientras Subaru mantuviera su concentración de palabras, esas yemas asesinas podrían evitarse continuamente. Beatriz. El hombro de Subaru fue golpeado. Ese fue el silencioso informe de Beatrice. Debido a su potente efecto, sus hechizos originales tenían duraciones cortas. Además, sus hechizos tenían límites diarios y el uso excesivo daría lugar a la pérdida de potencia. Beatrice. Aunque los efectos de Em han terminado, en este caso, incluso sin magia, Subaru tiene una oportunidad. Así que, si te apresuras en Subaru, la victoria podría estar esperando. Veo la luz de la esperanza. Regulus, no hay tal cosa. Me disculpo por el malentendido. Me demoré más tiempo del que debería, ya que no eres tan interesante. Pero ese no es el problema aquí. No es bueno que tengamos un desacuerdo. Esta es una violación de los derechos. Ya que he sido golpeado 2 veces desde que comenzamos, si no realizo un ataque, sería injusto, ¿verdad? Regulus aterrizó desde el aire, mirando al determinado Subaru. Su expresión había perdido su calma original y estaba llegando a la indignación. Sirius, ¿qué? Subaru, ¿qué estás planeando? El suelo entre Subaru y Regulus se encendió de repente. Subaru fue empujado hacia atrás por la ola de calor que lo bañaba, mientras que Regulus soportaba el aire caliente mientras pasaba por su cara. Obviamente, los dos se volvieron hacia el culpable de esto, Sirius. Hasta ahora, por alguna razón, la loca no se había involucrado en la lucha entre Subaru y Regulus. Aunque la intención detrás de su inacción era desconocida, Subaru hubiera preferido que ella permaneciera en silencio. Sus acciones resultaron en un cambio muy abrupto. No tenía medios para combatir las llamas de Sirius, y prefería fuertemente a Regulus, que solo podía participar en combate cuerpo a cuerpo. Él todavía tenía que encontrar una solución para derrotarla. Subaru tragó saliva mientras la situación se deterioraba. En realidad, sus circunstancias eran mucho peores de lo que Subaru había imaginado. Sirius, te he encontrado. Subaru interrogación de cierre. De pie antiestético, Sirius mira a los 2 hombres que la miran fijamente, no, solo a Subaru. La loca había olvidado por completo su deseo de matar a Regulus, simplemente mirando fijamente con una sola obsesión por Subaru. Su mirada estaba llena de locura, la garganta de Subaru de repente se atascó. Luego levantó sus manos previamente sin vida, soñolientas y las apretó contra su cara. Sirius, te encontré, te encontré, te encontré, te encontré, te encontré. Sí, realmente eres tú. Lo siento, no me di cuenta al principio. Lo siento mucho. Esto es genial. Realmente es. Efectivamente, ¿regresaste por mí? Subaru, ¿qué? Sirius, ¿tú, dónde has estado?
No importa dónde miré, no pude encontrarte, incluso después de haberte abierto, todavía no pude encontrarte en ninguna parte. A pesar de que siempre he estado buscando, y te diste cuenta de cómo había estado buscando y regresaste. Su voz sonora de tono alto se desbordó con un entusiasmo obvio. Manteniendo las manos en sus mejillas, retorció su cuerpo y emitió una serie de sonidos complácidos. ¿Qué tipo de estado era este? Este extraño gesto fue verdaderamente indecible. Sin embargo, si se presionaba para obtener una respuesta, sus acciones parecían similares al comportamiento de alguien que había estado buscando un amante durante mucho tiempo. Una mujer que había sido consumida por el amor ciego. Sirius, porque mi ideal fue alcanzado. Porque quiero ser uno contigo, finalmente notaste el deseo por el que había estado orando. Porque mi amor finalmente te alcanzó. Subaru. Sirius, siempre he estado esperando solo a ti, mi querido Betelgeuse Romanee Conti. Hablando con una sonrisa loca, Sirius Romanee Conti llamó el nombre de su amante afligido mientras lanzaba una mirada tierna y cariñosa a Subaru. Gracias a Yugen Man.